Buenos días, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios con respecto a nuestro tema. Una de los cuestionamientos de Satanás: no puedo aguantar. ¿Por qué sufrimos? Ese es el título de nuestra lección y sin duda analizaremos las respuestas que tiene la palabra de Dios para estas preguntas. Pero antes quisiera que pusiéramos este tiempo en las manos de Dios para que sea Él, a través de su Espíritu, quien hable a nuestras vidas, quien hable a nuestras conciencias, y que lo que aprendamos realmente lo podamos poner en práctica, porque de eso se tratan nuestros estudios. Y los invito a ponerse de pie para darle gracias a Dios y suplicarle por su bendición. Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa mañana por el privilegio que nos permite, Señor, de estar reunidos en esta tu casa, Señor, en esta tu iglesia, para seguir aprendiendo más, Señor, de tu palabra, para comprenderla y para ponerla en práctica, Señor, en nuestras vidas. Señor, tú conoces nuestra debilidad, tú conoces nuestras pruebas por las que hemos pasado, por las que vamos a pasar, Señor, y sin duda tú quieres que estemos preparados. A veces queremos regresarnos, a veces queremos renunciar, Señor, pero a través de tu palabra nos fortalecemos y encontramos, Señor, la ayuda, el consuelo, Señor, y el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo el quien nos comparta de tu palabra y que podamos ser edificados. Por Cristo Jesús te lo suplico, Señor, y te doy gracias. Amén. Tomen asiento, hermanos. El título de nuestra lección dice: no puedo aguantar, y con signos de interrogación dice: ¿por qué sufrimos? Realmente esa es una de las preguntas. A veces cuando estamos en sufrimiento, en prueba, nos viene a la mente: ¿por qué sufrimos? Si Dios es un Dios de amor, es un Dios que no quiere que sus hijos sufran, ¿por qué sufrimos? Pero quisiera que desarrolláramos esta lección y juntos nos demos cuenta la respuesta que tenemos de parte de nuestro Dios. Iniciamos con nuestro recuadro, dice: escriba falso o verdadero. Esto lo vamos a contestar al final, ya que comprendamos bien la lección. Pero dice: escriba falso o verdadero. Si Dios estuviera con nosotros, no pasaríamos por tantos problemas. Dios no quiere que sus hijos sufran. El sufrimiento siempre es causado por su propio pecado o por falta de fe. Una prueba debe ser motivo de regocijo porque nos ayuda a madurar. Ahí hay unas preguntas que contestaremos al final, ya que comprendamos bien lo que la palabra de Dios nos dice para responder a las preguntas que tenemos. Para desarrollar el tema tenemos la inquietud, la verdad, un evangelio sin dolor. ¿Qué quiere lograr Dios con el sufrimiento? Y nuestro resumen. La inquietud. Dice: cuando algo malo sucede es común escuchar: ¿dónde está Dios? ¿Merezco esto? Me doy por vencido, ya no aguanto. ¿Por qué estoy pasando por estas pruebas? Si soy su hijo, ¿por qué me trata así? En momentos de dolor
todos quieren saber por qué. No hay respuestas fáciles, pero la Biblia sí tiene mucho que decir. Yo estoy seguro que todos en algún momento hemos pasado por alguna prueba, y yo en lo personal pues he pasado por muchas, y de repente si viene a mi mente o ha llegado a mi mente el cuestionamiento, bueno, si realmente Dios está conmigo, ¿por qué tengo que pasar esta prueba? Así como lo dicen las preguntas en la primera parte de nuestra lección, y casi estoy seguro que todos hemos pasado por eso. Pero es la misericordia de Dios la que nos mantiene, nos sostiene. Dice la verdad. Dios en ningún momento lo ha abandonado, siempre está a su lado. Al respecto tenemos Hebreos 13 del 5 al 6. Para que desarrollemos un poquito más rápido, yo me gustaría, hermanos, que me ayudaran a quien encuentre la cita, le dé lectura, si es posible. 13, 5 y 6. Ahí tenemos algo muy importante. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Sin duda, la palabra avaricia va con el tema del dinero. Todos deseamos pues la comodidad de la vida, que se da muchas veces a través del dinero, pero cuando nuestro afán excede en pos del dinero, se convierte en idolatría. Y esa idolatría, pues Dios la reprueba, porque dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Entonces, sí debemos de aspirar a tener una buena vida, de aspirar a tener más patrimonio. Yo creo que sí es válido, pero nunca que vaya por arriba de la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Dice que debemos de estar contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo, ahí está su promesa, hermanos, no te desampararé ni te dejaré. Si hemos puesto nuestra confianza en el Señor, pues, y los negocios no se dan de repente, pues no nos debemos de preocupar, porque el Señor dice en su palabra, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Es maravilloso poner nuestra confianza en el Señor. Bien. El segundo punto dice, ¿merezco esto? Muchas veces no se puede entender la causa, pero es importante saber que nada sucede por casualidad. Hay un plan para todo. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí está la respuesta, hermanos, que a veces no encontramos. Todas las cosas. A veces el entorno de nuestra vida no es tan favorable, a veces no todo nos sale bien, a veces entramos en rachas que parece que Dios nos ha abandonado y todas las desgracias que pueden existir caen sobre nosotros y de repente decimos, bueno, ¿dónde está Dios? Si Dios está conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Y Satanás nos pone esa duda en nuestra mente. Pero la palabra de Dios dice que todas esas cosas tienen un propósito, nos ayudan a bien. Y esto es maravilloso, hermanos, porque si nosotros recordamos la historia de Job, un personaje que fue muy fiel a Dios dentro de su generación, ahí tenemos una muestra de la fidelidad de Dios y de la fidelidad también de Job hacia Dios. Entonces, un hombre que fue probado al extremo, hermanos, al extremo, después de tener una vida cómoda, después de tener una familia bien constituida, de ser un consejero dentro de su comunidad, después de dar mucho empleo a muchos trabajadores, de tener grandes rebaños dentro de su propiedad y ser un hombre próspero. Dios permitió que Satanás lo probara y pues llegó a sentirse totalmente humillado al grado de que su misma esposa le decía, pues reniega a Dios, maldice a Dios y muérete. Sus amigos, que en lugar de darle palabras de aliento, se acercaban a él y le decían, seguramente has pecado y tienes un pecado ahí oculto y eso es lo que te mantiene en esta condición. Pero él sabiendo que no había pecado, él sabiendo que dependía de Dios, pues realmente se mantuvo y Dios más tarde le restauró, pero esa prueba tenía un propósito. Aunque él le pregunta a Dios y le dice, ¿por qué tengo esta condición? ¿Por qué me está pasando esto? No encontró respuesta, hermanos. Dios no le dio una respuesta. Ni él sabía por qué le estaba pasando esto. Dios tenía un propósito para él y ese propósito al final se vio cumplido. El versículo central de este libro es: de oídas te he oído y ahora te puedo ver. Y es maravilloso, hermanos, cómo el Señor permite que nuestras pruebas nos lleven al extremo para ubicarnos en el lugar donde debemos estar. Nuestro lugar es a los pies de nuestro Dios. Ahí nos quiere el Señor, siempre dependientes de Él. En el momento que nosotros sentimos que nuestras fuerzas, que nuestros recursos nos llevan un poquito más alto, hermanos, el Señor nos regresa y dice, yo quiero que tú siempre estés dependiendo de mí. Y es parte central del libro de Job, cómo a través del sufrimiento nosotros podemos ver la mano de Dios ahí. Le dijo a Satanás, bueno, pues toca sus bienes, toca su cuerpo, pero no toque su alma. Y eso fue importante. Él se mantuvo fiel hasta el final y pues Dios le restauró. Dios le volvió a dar tal vez el doble, el triple de lo que tenía antes de la prueba y eso es maravilloso. Bueno, continuemos. Dice, ¿por qué sufrimos? Vemos algunas respuestas en esta lección, pero hay que entender una cosa. La pregunta más importante no es ¿por qué?,
sino cómo responderá al sufrimiento. Cuando algo malo sucede hay dos opciones. Puede deprimirse, enojarse, quejarse, o puede tomarlo de tiempo. El mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Perdón, me brinqué, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 5:10. El quien lo tenga, lo comparte para que vayamos avanzando. Primera de Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahí está otra respuesta más a el por qué sufrimos. ¿Sí? Dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estos son los propósitos que tiene Dios al permitir el sufrimiento en sus hijos. Es maravilloso cómo a través del sufrimiento va puliendo nuestras vidas para tener lo que llamamos comúnmente experiencia, y esa experiencia tiene un propósito también de que podamos compartir ese sufrimiento por el cual hemos pasado para fortalecer a aquellos que están pasando por esa misma prueba, ¿verdad? Entonces Dios usa también nuestras pruebas para llevar el consuelo a aquellos que están sufriendo. Bueno, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esos son los propósitos de Dios para el sufrimiento. Después dice, un evangelio sin dolor. Por ahí hay en la televisión de paga, hay un canal que publican mucho el evangelio sin dolor. Pare de sufrir, dice su eslogan, y realmente el evangelio verdadero lleva prueba, el evangelio verdadero lleva dolor también, y lo vimos a través de los cristianos del primer siglo, como para mantener su fe tuvieron que entregar su propia vida. Me lleva el pensamiento a pensar cuando el Imperio Romano mandaba a perseguir a los cristianos y familias enteras las llevaban al Coliseo para que fuesen devorados por las fieras, fuesen echados al horno de fuego si no renunciaban a su fe. Y muchas familias eran sacrificadas de esa manera. Los profetas también sufrieron mucha persecución por mantener su fe. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó el sufrimiento en esta tierra a causa de la fe. El Señor, a pesar de que traía salvación y traía palabras de vida eterna, fue perseguido por el imperio al grado de llegar a sacrificarlo. Y entonces no podemos nosotros creer en un evangelio donde al ser cristianos o al convertirnos al cristianismo vamos a dejar de sufrir. Eso no es real, eso no es bíblico. El pueblo de Dios tiene que ir pasando por pruebas para que vaya madurando
y vaya creciendo en su fe. Entonces, ¿por qué sufrimos? Pues muchas veces el simple hecho de que estamos viviendo en un mundo caído, tenemos que sufrir. El caso es de lo que acabamos de pasar, la pandemia. La pandemia pues es el resultado de que vivimos en un mundo caído. Desconocemos realmente los motivos, hay muchas versiones, pero al final de cuentas Dios lo permitió para ubicar a la humanidad en su debido lugar y a nosotros como cristianos pues depositar nuestra confianza en el Señor de que dice el apóstol Pablo, aunque la vida nos quite, no dejaremos de amarlo, porque realmente Él es nuestro Dios, Él nos hizo y Él sabe en qué momento nos quitará la vida. Él sabe qué sufrimientos debemos de pasar para que nosotros vayamos creciendo en la fe. Bueno, ahí viene una pregunta. Dice, ¿qué dijo Jesús sobre la tribulación? Juan 16:33. ¿Quién lo tiene? Ahí están las respuestas, hermanos, en sus renglones. No sé si ya lo tengan contestado, pero dice, ¿qué dijo Jesús sobre la tribulación? Dice, he hablado para que tengamos paz. Esa es la primera respuesta. Dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Esas son las respuestas. Dice, punto número 2, ¿es cierto que Dios no quiere que sus hijos sufran? Y si sufren, ¿es a causa de su propio pecado? Segunda de Corintios 11, 23 al 28. Quien lo tenga me hace favor de compartirlo para que vayamos avanzando. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Bueno, ahí tenemos las experiencias de un apóstol que le estaba sirviendo al Señor. Hacía un recuento de los sufrimientos que había pasado, de las pruebas. Entonces, ¿ustedes creen que haya sido por el pecado?
Dice, ¿es cierto que Dios no quiere que sus hijos sufran? Y si sufren es a causa de su propio pecado. En este caso, Pablo está compartiendo su experiencia y no es por el pecado. ¿Sí? Yo no sé qué pusieron en su respuesta, pero yo puse, no sufrimos por nuestros pecados, sino por causa de Cristo. Él así lo expresaba. Y ese debe ser el motivo o la respuesta que nosotros debemos dar. Dice, no sufrimos por nuestros pecados, sino por causa de Cristo. Ahora, primera de Pedro 4, 12 al 14. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Amén. No sufrimos por nuestros pecados, sino por causa del Evangelio. Esa es la respuesta. Nuevamente, Pedro ahí nos muestra que es necesario sufrir por causa del Evangelio. El versículo 14 dice específicamente que hay veces en que sufren por el hecho de ser cristianos. Aquí me gustaría que nos compartieran quienes han sufrido por causa del Evangelio. Compartan sus experiencias, hermanos. ¿Sí les ha tocado? ¿O todo ha sido miel sobre hojuelas? ¿Quién nos quiere compartir? A ver, alce la mano. Nuestro hermano Eve. Vean qué valiente el hermano. Ese es un testimonio. Sí, eso es real, hermano, no es chiste, pero hace muchos años una persona le hablé de Jesucristo, ya una persona mayor, y lo que me dijo, ¿y por qué hablas tú de eso? ¿Por qué hablas de Dios? ¿Por qué hablas de Cristo? Dice, a ti te pagan para que hables, ¿verdad? Le digo, sí, ya todo está pagado. El Señor pagó todo. Pero es algo que la gente tiene esas ideas, vienen a su mente que le pagan, que le dan dinero y que por eso tienes esto, que por eso tienes el otro, y esa es la idea vaga que tienen. Es verdad, hermanos. Y a veces tenemos que batallar con los criterios de las personas a los que les compartimos. Yo me he topado con personas también que les quiero compartir el plan de salvación y ellos lo interpretan como que les estoy hablando de religión. Aun cuando les hago la aclaración, me dicen, mira, ¿sabes qué? Si nos ponemos a discutir, ya sea temas políticos o temas religiosos, dice, vamos a acabar en pleito, mejor ahí le paramos. Bueno, nada más quiero hacerte una aclaración. Yo, para descansar mi alma, les digo, miren, si no te arrepientes de tus pecados y no vuelves a quien te hizo, vas camino al infierno. Eso es lo único que te quería decir. Es algo fuerte, hermanos, que generalmente el mundo no quiere que lo confrontemos con su pecado. Es uno de los problemas más difíciles que hay a la hora de compartir el Evangelio. Si les decimos que está correcta su vida, si les decimos que ellos nunca han ofendido a Dios, vamos a ser mentiroso a Dios. Entonces tenemos que ir directo. Si no quieren más conversación, solamente dejarles en claro. Y es fuerte, pero lo tenemos que hacer. ¿Alguien más quiere compartir una experiencia que haya tenido por el hecho de ser cristiano?
Les falta vivir experiencias fuertes, hermanos. Yo les quiero compartir algo que nos pasó en familia, como familia Baltasar Castro. En el año 77 llegamos al pueblo de Alceseca, veníamos de Tlacotepec, ahí era la tierra natal de mi padre y de la mayoría de mis hermanos. Pero en ese pueblo, pues era un pueblo que realmente cristianos eran muy poquitos. Entonces, nosotros llegamos y pues el pueblo era chico y nos identificaron de inmediato. Y pues al no vernos en la iglesia católica, pues realmente levantaron la sospecha de que no éramos de su gente. Pues en los primeros 3, 4 meses que estuvimos ahí, pues es obvio que la casa se estaba apenas construyendo y se hicieron pues unos cuartos ahí, se acostumbraba la lámina esa negra de cartón que venía untada con petróleo, algo así. Y pues ¿qué creen? Que un buen día a las 12, 1 de la mañana alguien fue y le prendió lumbre. Entonces se quemaron todos los muebles, todos los animales que estaban ahí, todas las cosas se quemaron. Nos quedamos en la calle por el simple hecho de no ser de la mayoría en cuestión de fe. Y esa fue una experiencia fuerte. Ya después vinieron otros problemas con el tema de las cooperaciones, con el grupo católico y bueno, pero gracias a Dios que el evangelio creció y tuvieron que aceptar que muchos ya no compartían la misma fe. Y gracias a Dios ahorita pues ya hay muchos grupos cristianos y eso ha obligado a la gente a aceptar que no todos comparten la fe. Yo veía las noticias, el último anuncio del Papa, que le dijo a sus feligreses que la Virgen María ya no era intercesora, y es como una bomba que les cayó encima, pero pues es la realidad, hermanos, es la realidad. ¿Qué consecuencias vaya a tener eso? Pues yo espero que sean para la gloria de Dios. Mucha gente se va a empezar a quitar la venda de los ojos y yo creo que van a empezar a amar a Dios, empezar a amar al verdadero intercesor entre los hombres y nuestro Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y yo doy gracias a Dios por ello. Sí, ahí hay una experiencia muy fuerte de persecución. Esta iglesia en particular tiene un testimonio muy fuerte. Sí, quienes se han integrado a esta iglesia, pues esta iglesia fue la primera en Tecamachalco en estar propagando el evangelio y pues dice la historia que hasta alguna bomba llegaron a tirar acá. Gracias a Dios que no explotó, pero es el Señor el que da la prueba, ¿sí? Y aquí estamos, hermanos, gracias a Dios. Bueno, vayamos adelante. Dice, ¿cómo debe responder al sufrimiento? Apunte las 2 cosas mencionadas en primera de Pedro 4:19. ¿Qué dice? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Consolador y hagan el bien. Ahí está la respuesta. ¿Cómo debe responder al sufrimiento? Dice, apunte las 2 cosas mencionadas. Encomendar nuestras vidas a Dios y hacer el bien. Esa es la respuesta. Dice, el sufrimiento no es motivo de quejarse. Al contrario, es una oportunidad para crecer. Esto sucede cuando el creyente entrega todas las circunstancias de su vida a Dios y sigue haciendo el bien, aún en medio de su dolor. A veces uno sufre como consecuencia de su propia rebeldía. El sufrimiento es una manera que Dios usa para llamarle la atención. Entonces examine su vida. Recuerde,
Dios no rechaza a su hijo rebelde, quiere restaurarlo, lo disciplina en amor hasta que vuelva al camino recto. Hebreos 12, 5 y 6. ¿Qué nos dice Hebreos 12, 5 y 6? Dice así, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pues ahí está una prueba más del amor de nuestro Dios. Dice que el buen padre tiene que reprender a su hijo, porque si lo deja a libre albedrío, las consecuencias es lo que estamos viviendo, hermanos. Nuestra sociedad allá afuera se queja de la delincuencia, se queja de la inseguridad y demandan al gobierno que no hace nada, que no está preocupado por la inseguridad. Y yo llego a la reflexión, ¿quiénes son los delincuentes? ¿Quiénes son los que alcahuetean a los delincuentes? Es la misma sociedad, las mismas familias, hermanos. Muchas veces en casa tienen a alguien que se dedica a eso y lo tienen como un héroe, como un ídolo de la familia. Y cuando les sucede algo malo, ¿pero por qué no hace nada el gobierno? Entonces, creo que si el Señor nos dice que Él a quien llama por hijo lo disciplina, pues de la misma manera tenemos nosotros que llevar ese mismo comportamiento. Entonces tenemos que contribuir también a la disciplina en nuestras familias. Claro que no es el tema, pero sí me llama la atención eso, hermanos. Cómo el Señor dice que al que llama por hijo azota. Y a veces se convierte literal, hermanos. A veces sí es literal. Entonces debemos de comprender que ese es el amor genuino, ese es el amor de nuestro Dios hacia nosotros. Entonces debemos estar dispuestos a recibir esa reprensión de parte del Señor, pero eso no quiere decir que no seamos sus hijos. Dice, ¿qué quiere lograr Dios con el sufrimiento? Entonces significa que Dios permite el sufrimiento, ¿verdad? Dice, ¿hay un plan para su vida o simplemente está a la deriva? Romanos 8:28. ¿Quién lo tiene? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito ahí, ¿verdad? Es el propósito de Dios. Dice, ¿hay un plan para su vida o simplemente está a la deriva? Todo tiene un propósito. Esa es mi respuesta. Punto 5. Dice, el apóstol Pablo pudo hablar por experiencia propia sobre el sufrimiento. Conozca su perspectiva en 2 Corintios 4, 7 y 12. Dios dio el tesoro del evangelio a personas imperfectas. ¿Cuál es un propósito de estas debilidades? 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida.
Todo tiene un propósito, hermanos. El versículo 7 es la respuesta que debemos de dar. ¿Qué dice? La gloria de Dios. Esa fue mi respuesta. Si gustan ponerla o algo más que ustedes quieran ahí dejar en su hoja. Dice, ¿qué actitud expresa Pablo en los versos 8 y 9? Estamos en Primera de Corintios. Segunda, perdón. ¿Qué pusieron? ¿Alguien ya lo contestó? Vamos a analizarlo nuevamente. Dice, versículos 8 y 9 del capítulo 4. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Aunque haya adversidades, Dios tiene el control. Bueno, esa fue mi respuesta. Aunque pasemos apuros, aunque estemos en tribulación, aunque estemos angustiados, Dios siempre tendrá el control, porque nada de lo que nos pueda pasar escapa de sus manos. Si estamos pasando por alguna prueba, por alguna necesidad, el Señor tiene el control de nuestras vidas porque nuestra confianza ya está depositada en Él. Dice el apóstol Pablo, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Y ahí hay una serie de pruebas por las cuales tenemos que pasar, hermanos. No hay un cristiano que no haya pasado por alguna prueba. Muchas veces, para que el Señor nos regrese a su rebaño, tenemos que pasar por unas pruebas tremendas hasta que topemos el piso, hermanos. Y en ese momento, cuando la prueba nos tiene casi al borde de la muerte, es cuando decimos, sin Cristo, sin Dios, no soy nada. No soy nada. Y es cuando la gracia del Señor se ve manifestada en nuestras vidas y nosotros ubicados en el nivel que debemos estar. ¿Sí? Bueno. Dice, ¿qué propósitos tiene Dios para el sufrimiento? En 2 de Corintios 1. Segunda de Corintios 1. ¿Quién lo tiene? También nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El verso 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Ahí tenemos la respuesta a nuestra pregunta. En medio de la tribulación, ¿quién es nuestro consolador? Nuestro Dios. ¿Para qué sirve esa consolación? Para que nosotros también, por medio de esa consolación que ya recibimos de Dios, si tenemos que ayudarle a alguien a pasar alguna prueba, eso que ya hemos vivido lo tenemos que compartir. Mira, hermano, yo también he pasado por pruebas muy difíciles, pero en medio de todo esto, Dios es misericordioso. Dios te va a ayudar. Entonces, es necesario también que compartamos esas experiencias, ¿sí?
Mi respuesta fue en el versículo 4 y 6, dice, para ser consolados por Dios y aprender a consolar a los demás. Versículo 8 y 9. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Vean una de las experiencias de Pablo, hermanos. Al perder la esperanza de seguir viviendo, tal vez por amenazas, tal vez, no sé, el apóstol Pablo sufrió mucho, hermanos, en su ministerio y lo deja plasmado en sus cartas a las diferentes iglesias. Y de verdad que si nosotros nos ponemos en los pies, en los zapatos de Pablo, no soportaríamos tanto, hermanos. La verdad es que no soportaríamos tanto. Yo creo que sí renunciábamos. El apóstol Pablo fue escogido y yo pienso que el Señor utilizó el carácter que tenía para soportar todas estas pruebas y siempre exaltaba la gracia del Señor. Entonces, debemos imitarle, debemos tratar de ser como Pablo, hermanos, en momentos de tribulación, de prueba, exaltar a nuestro Dios porque es el que nos sostiene. Versículo 8 y 9 dice que nuestra confianza esté en Dios. Aun cuando estemos pasando por pruebas muy difíciles, aun cuando estemos al borde de la muerte, nuestra confianza siempre debe estar en nuestro Dios. Esa fue mi respuesta. Punto número 7. Algunos dicen, si Dios estuviera conmigo, no hubiera pasado esto. ¿Cómo debe responder a las pruebas? Santiago 1, 2 al 4. A ver, ¿quién lo tiene, hermanos? ¿Quién lo puede leer? Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bien, la respuesta mía fue con paciencia. ¿Por qué? Porque nos capacita y nos prepara para resistir el día malo, el día de la prueba. Esas fueron mis respuestas. Vamos a pasar al resumen. Dice, el sufrimiento no debe sorprendernos. Si Cristo, los apóstoles sufrieron, ¿podemos esperar menos? La verdad es que no, hermanos. Los que predican un evangelio sin dolor creen en una fantasía. No es el verdadero evangelio. Ya les mencionaba sobre el canal me parece que es Argentina, esos que anuncian su evangelio en la televisión y dicen pare de sufrir. Y a cambio de unas cantidades de dinero les mandan por ahí una astillita que dicen que es de la cruz de Cristo, les mandan un vasito de agua porque dicen que ya va santificada y cosas así, hermanos. Ese es un evangelio barato, es un evangelio que no tiene fundamento en las escrituras. El verdadero evangelio es de pruebas y de dolor. Por eso he dicho que
la carrera del cristiano es esa prueba de fuego. Vamos a tener muchas pruebas, hermanos, y es aquí de mantenernos firmes. Por eso es necesario mantener la unidad del Espíritu. Solamente así nos podremos sobrellevar unos de los otros. Pero si alguien entra en prueba y se queda en su casa, no se reporta, pues ni siquiera sabemos que está en prueba. Pero si está unido a la iglesia y le dice, hermanos, oren por mí porque estoy pasando prueba. A ver, hermano, ¿en qué te ayudamos? ¿Qué necesitas? ¿Qué ocupas? Por eso tenemos que mantener la unidad del Espíritu, ¿sí? Entonces es importante, hermanos, que tengamos sufrimiento, ¿sí? Si creemos en un evangelio sin dolor, es una fantasía, no es el verdadero evangelio. Hay un plan, todo nos ayuda a bien. Dios no nos abandona, estamos en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. El sufrimiento es la escuela de solidaridad y compasión. El mundo está lleno de gente que sufre. ¿Quién les va a consolar? Los que hemos pasado por pruebas estamos preparados para consolar a otros. Eso es una realidad, hermanos. Vean que las pruebas, las necesidades que pasamos es parte de nuestra escuela como cristianos. Esto es para poder compartir con los más débiles. Dice, nos enseña a depender de Dios y no de nosotros mismos. El sufrimiento es una oportunidad para crecer, nos perfecciona. Las pruebas nos enseñan cosas que no aprendemos de otra manera. Puede ser una llamada de Dios para examinar nuestra vida y arrepentirnos. Nuestra reacción a la prueba determinará si nos edificamos o nos hundimos en resentimiento, depresión y tristeza. Lo que les comentaba, tenemos que mantenernos unidos para no caer en depresión, no renegar de Dios, no caer en tristeza, sino que unidos vamos a salir adelante de cualquier prueba, de cualquier necesidad, hermanos. Entonces, es importante esto. Dice, apunten una hoja, aparte los sufrimientos que enfrenta ahora. Sin duda, siempre estamos bajo prueba. Es importante hacer lo que aquí nos recomiendan, de apuntarlo para que tengamos presente y estemos en oración, hermanos. Dice, apunte en una hoja los sufrimientos que enfrenta ahora. Dice, ore sobre cada uno de ellos así. Y ahí nos da una muestra de una oración. Dice, Señor, muéstrame si hay pecado que debo confesar. Me encomiendo a ti en esta prueba y me comprometo a seguir haciendo el bien. Rehúso deprimirme o amargarme a causa de esta prueba. Que en estos días sean como mi escuela de compasión. Espero recibir de ti consuelo para consolar a otros en el futuro. Amén. Bueno, ahí hay una pequeña oración. Yo siempre he dicho que la oración genuina debe salir del fondo de nuestro corazón. Es una conversación con nuestro Dios y es la mejor manera, pero si queremos tomar de referencia esto, se puede hacer. Regresemos a las 3 preguntas que tenemos por contestar. Dice, escriba falso o verdadero. Si Dios estuviera con nosotros, no pasaríamos por tantos problemas. Falso, totalmente. Tenemos que pasar por pruebas. Dios no quiere que sus hijos sufran. El sufrimiento siempre es causado por su propio pecado o por la falta de fe. Falso. Una prueba debe ser motivo de regocijo porque nos ayuda a madurar. Entonces, ahí está la sorpresa, hermanos. La respuesta a nuestra pregunta dice, no puedo aguantar más. ¿Por qué sufrimos? Pues sufrimos porque estamos en una escuela aprendiendo a través del sufrimiento, hermanos, que tenemos que depender de Dios.
Y las experiencias que vivamos es para que ayudemos a los más débiles a seguir esta carrera de la fe. Entonces, tenemos que estar dispuestos a cualquier sufrimiento y así como Job, depender totalmente de Dios. Y el Señor nos restaurará, el Señor nos volverá al gozo. Dice, probados por la adversidad. Dice, ¿se ha fijado que los árboles que crecen en un lugar solitario, expuestos a vientos y a sequías, son los más fuertes? Mientras los que crecen protegidos en el bosque son más débiles. Bueno, no conocemos mucho de ecología, pero generalmente en los bosques donde hay muchos árboles padecen de muchas enfermedades. En cambio, si observamos a veces los mezquites que están allá donde nadie les echa agua, son árboles fuertes. Entonces tenemos que imitar a esos árboles. Dice, un vaso de barro es débil hasta que pasa por el horno. Sí, generalmente un vaso antes de pasar por el horno pues es tierra comprimida y que necesita pasar por el fuego para agarrar cierta dureza. Eso se parece a nosotros porque tenemos que pasar por pruebas para estar más fuertes. Si el acero del cuchillo no pasa por fuego, no tendrá temple, faltará la dureza para mantener su filo. Efectivamente, el acero tiene que ser forjado para que tenga resistencia. Se dicen en términos metalúrgicos que a través del fuego se van a eliminar todos los metales blandos y solamente quedará el más duro. Y a la hora de que queda el más duro, pues es obvio que cualquier filo, cualquier uso que se le vaya a dar al acero, pues tiene más resistencia. Dice, cuando alguien preguntó a un sabio, ¿por qué sufren los justos? Él respondió, ¿por qué no? ¿Son los únicos que pueden resistir? ¿Sí? Hoy en la iglesia necesita gente que no haya sido abatida o destruida por su sufrimiento, ni que sea un pueblo derrotado, triste y lleno de cuestionamientos, sino aferrado a su amor, demostrando en todo la fidelidad de Dios, perseverante, fuerte en la fe. Estas personas serán un ejemplo para los débiles y una fuente de consuelo y consolación. Ahí hay una verdad, hermanos. En una iglesia no pueden ser todos débiles. Dios nos ha llamado a ser fuertes en su nombre, a estar preparados para la prueba, para el sufrimiento y ayudar a los más débiles, ¿verdad? Dice, las pruebas son como la medicina recetada por nuestro sabio y buen médico, porque las necesitamos y Él determina la frecuencia y la dosis según lo que el caso requiere. Esto significa que las pruebas y sufrimientos vienen de parte de Dios también, ¿sí? Y Él sabe hasta cuánto podemos resistir y no nos va a dar más de lo que podamos resistir. Eso es una garantía de parte de nuestro Dios. Dice, para crecer, lea Josué capítulo 8, 14. Bueno, ahí recomienda un capítulo por día. Me supongo yo que tenemos que leer todo el libro de Josué. Sin duda, este traerá más luz a nosotros para comprender mejor esta lección. Dice, memorice Juan 16:33. Vamos a repetirlo todos. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la Reina Valera, la nueva versión internacional dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, algo que nos da paz, que nos da fe, que si el Señor Jesucristo venció a la muerte, Él venció al sistema del mundo, seguramente Él nos dará toda la fuerza necesaria para que nosotros nos mantengamos firmes en sus promesas. ¿No es maravilloso, hermanos? Bueno, puestos de pie, vamos a agradecerle a Dios este tiempo. Bendito Padre, te
Te doy gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, nos has enseñado que tenemos que estar preparados para las pruebas. Señor, preparados para toda condición adversa que tú dispongas para nosotros. Haznos fuertes, Señor, en tu nombre, para tu gloria, para ti, Señor, para que tu gracia, Señor, sobreabunde en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a comprender también a los más débiles para que podamos compartir nuestras experiencias, Señor, y que juntos podamos, Señor, alabarte siempre porque tú eres nuestro ayudador. Padre, estamos en tus manos. Permite que lo que hayamos aprendido, Padre, lo pongamos en práctica y que ese sea nuestro lema, Señor, de confiar siempre en ti. Dios, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias y te lo suplicamos todo en el precioso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.